Muy buenas tardes, bienvenidos a la charla sobre transformación digital de sectores. Es, Esta actividad, me gustaría comentarles cómo surge. Está organizada en el marco del Club MIPYMES de la Unión Industrial Paraguaya, una nueva iniciativa que busca centralizar servicios exclusivos para MIPYMES. Así también cuenta con el apoyo del programa MIPYME Compite, que está financiado por la Unión Europea, un esfuerzo conjunto entre 5 instituciones, entre ellas el Ministerio de Industria y Comercio, el Grupo Banco Mundial, la Federación de Cooperativas de Producción, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Unión Industrial Paraguaya. Este programa tiene como objetivo principal contribuir al crecimiento económico, inclusivo y sustentable, así también la creación de empleos a través de MIPYMES mejor desarrolladas y más competitivas en un ambiente de negocios mejorado. Y ya para dar inicio, a continuación, me gustaría darle la palabra a la señora Lorena Méndez. Ella es vicepresidenta de Asuntos Gremiales de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a esta nueva charla en versión virtual que estamos organizando. Ya Rebeca les dio el anticipo, ¿verdad? Comentándoles que esto forma parte de algo muy importante para nosotros y novedoso en cuanto a que es este año que arrancamos como Club MIPYMES, las actividades que realizamos en un formato diferente y orientadas exclusivamente al sector de micro, pequeñas y medianas empresas. Es importante destacar que este espacio no es solo para socios de UIP, si bien invitamos a que todos los que están hoy participando puedan sumarse como socios de la Unión Industrial Paraguaya para ampliar la gama de beneficios que puedan tener. Entonces quiero invitarles a que se sumen como socios de UIP. No es tampoco necesario que sean solo industrias, también del sector de comercio y servicios, solo que son categoría adherente, pero que invitarles para que formen parte, que sigan sumándose a las actividades, que nos sigan en las redes, en la web de la UIP, para que sepan qué otras actividades tenemos en el transcurso de meses. Hoy hacemos este formato, vamos a llamarlo de actualización gerencial. Luego tenemos networking, tenemos ruedas de negocio, tenemos la actividad principal centrada en la expoferia de Mariano Roca Alonso en el mes de julio. Así que vamos a estar informando qué más podemos realizar. Y agradecer a todas las empresas y las instituciones que nos apoyan, en este caso especial la CAF, ¿verdad? Con Eduardo Chomalí, que va a estar esta tarde dándonos un avance muy importante de todo lo que es innovación en distintos sectores. Bueno, y en la persona de Estefanía Laterza, que es nuestro contacto en la CAF, y todo el apoyo que nos están brindando y que vamos a hacer cosas muy innovadoras, como la misma charla que va a hablar Eduardo en la tarde de hoy, para poder ofrecer más servicios de mejor calidad y más acorde a lo que necesitan las MIPYMES. Entonces, sin más extenderme, les agradezco nuevamente la participación. Esperamos verlos en otros encuentros que ya sean presenciales, invitarlos a que se sumen a las ruedas de negocio, a los networking, que haciendo negocios es la única forma que podamos crecer como empresa. Gracias a todos. Rebeca, te cedo la palabra para poder dar inicio al taller de esta tarde. Muchísimas gracias, señora Lorena. Y bueno, ya seguidamente a mí me gustaría presentarles al disertante de esta tarde, el señor Eduardo Chomali. Él es especialista en tecnologías de la información y las comunicaciones de la CAF. Desde el inicio de su carrera, bueno, ya hace más de 15 años, ha contribuido a nivel regional al desarrollo y la implementación de agendas de políticas públicas y regulatorias, así como también en proyectos de infraestructura y la generación de conocimientos en el ámbito de la digitalización. Esta tarde el señor Eduardo nos comentará acerca del estado de la transformación digital en América Latina, en especial sobre algunos atributos que nos permitirán transitar hacia una economía digital de algunos sectores que él hoy va a estar detallándonos. Así que ya no me quiero exceder más, me gustaría cederle la palabra al señor Eduardo. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Rebeca, muchísimas gracias. Lorena también, muchas gracias a UIP por la invitación. La verdad que es un honor poder estar compartiendo con ustedes la tarde de hoy. Eh, Básicamente,
bueno, tenemos una agenda desafiante en términos de tiempo, pero lo que quisiera es compartirles un poco lo que hacemos desde CAF. Como ustedes saben, CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina, y nosotros de alguna manera acompañamos a los países de nuestra región eh, en distintas agendas, ¿no? En transporte, energía, eh, en temas también de ciudades, territorios, salud, educación. Y una agenda más es la de transformación digital, que es la que yo lidero de alguna forma para los países de la región sur, ¿no? Y esta agenda tiene una vocación muy nítida, y es contribuir a la transformación digital de hogares, empresas y gobiernos de la región. Nosotros estamos convencidos que la digitalización no es solamente un factor ya de inclusión y bienestar social, sino también un factor decisivo para la competitividad de nuestras economías, ¿no? Y en esa línea, lo que vamos a conversar en los próximos 30 minutos es un poco sobre el estado de la transformación digital en América Latina, cuáles son los drivers que permiten evolucionar esta región hacia una economía basada en la innovación. Vamos a ver algunas tecnologías habilitantes para algunos sectores, como el sector agro, el logístico, el bancario, pero más allá de esa visión como teórica y conceptual, vamos a ver algún caso como más aplicado para que ustedes vean cómo se estructuran ese tipo de proyectos, porque aquí una cuestión que quiero que se lleven muy presente es que la tecnología no puede ser concebida como un fin en sí mismo, sino que debe ser implementada a partir de un análisis caso a caso y de las oportunidades que hay para cada uno de los sectores. Sin más preámbulo, eh, compartirles simplemente que cuando uno mira a América Latina respecto de las oportunidades de su transformación digital, tenemos una región que ha dado un salto cualitativo en los últimos 15 años. Ello fundamentalmente derivado de lo que es la expansión de infraestructuras digitales. Hablamos de redes eh, móviles particularmente, banda ancha, obviamente con asimetrías entre los países de la región, unos como Uruguay con importantes avances, sobre todo en lo que es la expansión de infraestructura de fibra óptica, otros más rezagados como Bolivia, también Paraguay tiene oportunidades de mejora en fibra óptica al hogar. Pero lo que encontramos es que esta infraestructura, en conjunto con una dimensión de construcción de política pública con visión holística, transformadora de los hogares y también de los sectores económicos, está comenzando a impactar y permear cada una de nuestro quehacer en todo nuestro sistema socioeconómico, ¿no? Entonces vemos importantes saltos en infraestructura digital, si uno compara entre 2004 y 2021, avances en política pública porque se entiende que la legislación es un factor relevante, sobre todo muy vinculado a los convenios de infraestructura en los últimos 15 años. Los hogares, por supuesto, incrementaron digitalización como derivada, en particular sobre la expansión de dispositivos móviles y smartphones. El Estado, en algunos ámbitos como precursor, proviendo servicios digitales, trámites de gobierno, temas también de educación y, por qué no, salud, también que se acentuaron durante el proceso de la pandemia, pero vemos un rezago todavía muy nítido en esa sección que ustedes ven de economía digital. ¿Y qué es lo que pasa? En América Latina no estamos haciendo aún un uso productivo de Internet. Y eso tiene que ver mucho con distintas dimensiones, ¿no? La primera de ellas es la inversión en infraestructuras digitales en términos globales. Y aquí no hablamos solamente de redes de telecomunicaciones. Tenemos que hablar de temas como Big Data, data centers, inversión en cloud, en Internet de las cosas. Y cuando uno construye un índice, y desde CAF lo hacemos, nosotros tenemos un observatorio que vamos a estar lanzando de forma renovada en los próximos días, en donde hacemos una comparación con más de 150 indicadores para más de 150 países también del mundo, y lo que encontramos es distintos niveles de inversión, ¿no? Entonces vemos como la región en promedio se encuentra en un escenario muy rezagado respecto a las economías avanzadas, el promedio OCDE. Ahí vemos como Paraguay se encuentra un poquito por debajo de la media regional. Hay países mucho más rezagados, por supuesto, como Ecuador, ni qué decir el caso de Venezuela. Pero lo que sí vemos es que, en términos generales, América Latina, para dar un salto en transformación digital,
tiene por lo menos que duplicar o multiplicar por 2,5 veces su capacidad y esfuerzo inversor para cortar estas brechas de infraestructura digital. Y aquí ustedes lo ven mucho más nítido con estos gaps que hay en cloud, en big data y en Internet de las cosas, siendo claramente los países OCDE que marcan una distancia muy relevante respecto de lo que son los países de América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Y esto por qué es relevante? Es relevante porque en los escenarios de desarrollo uno encuentra 3 drivers para, de alguna forma, el fortalecimiento y desarrollo de la competitividad. Uno tiene en un primer estadio, que hablamos de economías, que son impulsadas por factores como el costo y la disponibilidad de los mismos, en donde hablábamos generalmente sistemas en donde el rol de innovación es más bien bajo, tiene que ver mucho con la disponibilidad de factores o recursos naturales. Luego, un salto hacia economías impulsadas por la inversión, en donde la innovación puede ser importada o utilizada y el modo de competir no está basado tanto en el costo, sino en la eficiencia en la provisión. Y luego también están las economías impulsadas por la innovación, en donde la innovación es capaz de ser creada y exportada. Y aquí la transformación digital es claramente uno de esos factores que puede ser impulsar las economías en ese tercer estadio, ¿no? Y vemos cómo tenemos unas distintas escalas, digamos, de avance en términos de los índices de competitividad de América Latina, ¿no? Ahora, sí también es verdad que hay un correlato muy puntual y no es coincidencia que aquellos países que se encuentran como punta de lanza en materia de innovación y transformación digital, como pueden ser el caso de Chile, Uruguay, son países que tienen unas ventajas competitivas en esta línea, ¿no? Y también esto es relevante, ¿por qué? Porque América Latina, dentro de sus desafíos, digamos, como estructurales, tiene que ver con los factores o famosas brechas de productividad, ¿no? En donde ya esto se consolida como un elemento clave del estancamiento del ingreso per cápita de la región durante los últimos 50 años. Y además en un contexto en el que las pymes son un actor muy relevante en nuestra región, no solamente porque generan más del 90% de los empleos, sino porque además son quienes van a llevar a traccionar realmente el funcionamiento de nuestras economías. Y ahí tenemos unas escalas bien distintas en donde uno puede ver cómo en los distintos niveles, tanto sean como micro, pequeñas o medianas, la productividad en América Latina es muy inferior respecto de economías desarrolladas, particularmente países europeos, ¿no? Entonces, la digitalización en esta línea es un aliado crítico, ¿no? No solamente porque puede ser capaz de incrementar productividad en el orden de 8 y 10%, puede suponer ahorros importantes en temas de energía, también reducción de costes vinculados a la operación y mantenimiento, lo que también en alguna medida puede hacer generar algunas eficiencias, tanto de aumento de ingresos como reducción de costes operativos, también como derivado un poco de lo mencionamos anteriormente. Y aquí vale la pena tener en cuenta esta araña nuevamente vinculada más al sector empresarial, ¿no? Y vemos cómo, si bien hay una oportunidad de impacto en términos de las TIC, en los modelos de negocio, seguimos estando con algunos tímidos avances en lo que es la observación tecnológica a nivel de empresas y también la inversión en temas como Big Data y ya ni qué decir en temas como Internet de las Cosas o inversión en nube. Y aquí, sin ir más lejos, un indicador puntual, uno cuando ve en la región ya más del 90% de las pymes acceden a Internet, pero solamente un 16% de ellas hacen el uso de Internet para compra de insumos en línea o para gestión de inventarios. Entonces, ya eso nos dice para qué estamos usando la tecnología a nivel productivo, ¿no? No voy a entrar nuevamente sobre este ámbito, es otra dimensión vinculada en donde ustedes ven efectivamente cómo la banda ancha móvil es de alguna forma quien marca el impulso hacia la digitalización con terminales móviles, pero sin embargo hay desafíos todavía muy relevantes, sobre todo en la explotación y disponibilidad de infraestructura cloud, básicamente porque no la estamos utilizando
y no llega a ser todavía necesaria más allá de los componentes asociados a entretenimiento, ¿no? Luego también un tema crítico no solamente se trata de disponibilidad de infraestructura, tecnología, eso tiene que ver también con habilidades digitales. Y vemos como si bien hemos avanzado muchísimo en usuarios de Internet, hemos avanzado también en porcentaje de desarrollo de software, o también en disponibilidad en algunas líneas de graduados superiores en programas de ciencias o ingeniería, desafortunadamente hay todavía gaps en materia de educación superior. Tenemos importantes desafíos también en capacidad de retención del talento. Muchas veces nuestros mayores líderes en esos segmentos, en alguna línea cuando comienzan a tener habilidades o quieren emprender un negocio, acaban siendo atraídos por mercados desarrollados, ya sea porque están en empresas que ofrecen muchos mejores salarios o porque también les resulta mucho más fácil emprender y porque entienden que también tienen un vínculo de alguna forma como mucho más nítido de cara al escalamiento y financiamiento de las distintas etapas de sus emprendimientos, ¿no? Y también tiene que ver con los ámbitos de capacidad para innovar en donde si bien tenemos un acervo interesante en nuestros países de publicaciones científicas y técnicas, todavía, y también tenemos algunos avances relevantes en materia de aplicación de patentes, obviamente con la salvedad del rezago que hay todavía de las economías desarrolladas, todavía tenemos investigadores, un número de investigadores cada millón de habitantes todavía muy acotado, es decir, 4 veces inferior al de los países desarrollados, ¿no? Y ni qué decir también lo que tiene que ver con el gasto bruto en I+D, en donde en el caso de los países desarrollados se duplica y un poquito más respecto a los países de la región. Pero viendo todo este contexto, entremos en materia ya sobre qué son las oportunidades de las tecnologías digitales habilitantes, ¿no? Y lo que uno ve en términos generales, América Latina y el mundo está ya en un proceso de adopción de distintas soluciones digitales basadas en tecnologías emergentes. Y estamos hablando, en la actualidad, estamos ya con temas de 4G, almacenamiento, nube, Internet, estamos en una transición a 5G. Todavía no puede decir que hablamos de un escenario de implementación full de acá a menos de 5 años, porque si bien ya están disponibles en algunos países de la región, todavía los modelos, casos de negocio o uso aplicado en el sector productivo no son todavía muy nítidos. Esperemos que esto aún pueda explotar. Y realmente que se despliegue o se masifique el uso de 5G es lo que verdaderamente ya va a ser un habilitante para componentes como Internet de las cosas y ¿por qué no?, otros insumos vinculados como realidad aumentada, bueno, que también pueden ser derivados incluso o hacer uso de redes fijas, pero en un ecosistema en donde se trata de la interacción con los objetos de forma dinámica y además de forma sustancial en términos de cantidad de dispositivos a la vez conectados, el 5G sigue siendo relevante, ¿no? Y ni qué decir también inteligencia artificial cuando uno habla de más de 10 años para usos como mucho más intensivos, pero la verdad, esta proyección que se hacía hace un par de años, vemos que inteligencia artificial seguramente va a estar mucho más cerca de lo que estábamos imaginando. Si bien tenemos ahora muchos temas de capacidad conversacional y de búsqueda, realmente la automatización de procesos aún le queda un camino y tiene que ver también con la disponibilidad de estas redes, ¿no? ¿Cuáles son estas tecnologías habilitantes? Hablamos de temas de capacidad de gestión ingentes de datos, de almacenar esta información para que sea utilizada con fines productivos, que esta información pueda luego ser resguardada en términos de su trazabilidad mediante plataformas, por ejemplo, como blockchain, y también temas vinculados a robotización e Internet de las Cosas, como mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son los principales casos de uso en donde uno ve como mayor madurez o no solamente madurez, sino también impacto como más inmediato? Uno lo ve en los sectores de manufactura, agricultura y logística, ¿no? Y aquí cuando uno ve, por ejemplo, el caso del sector agro, uno ve ya cómo hay distintos casos y pilotos en la región en donde uno comienza a trazar todo un acervo, un ecosistema de soluciones
si uno empieza a pensar en capas, lo vamos a ver un poquito más adelante, una vez que uno disponibiliza infraestructura de conectividad y comienza a agregar capacidades de sensoramiento o capacidades de análisis de datos en distintos eslabones, uno es capaz de digitalizar un proceso de forma integral, ¿no? Hablamos desde la gestión de los cultivos, de los procesos de recolección, gestión, incluso no solamente para la gestión de recursos hídricos, sino también para el uso de fertilizantes, controlar la calidad de producción, calcular dosis de riego, detección de plagas, entre otros. Si uno comienza a agregar, incluso ya pensando en dinámicas de transporte, logística, acopio y exportación, pueden marcar una diferencia muy relevante entre lo que es una empresa que puede competir o no, tanto en el mercado local como internacional. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante porque este es uno de los casos que vamos a ver un poco más a nivel aplicado. A nivel logística pasa exactamente lo mismo en distintas dimensiones, desde micro a macro. Estamos hablando de ser capaces de ver cómo uno puede monitorear todo un stock de productos almacenados, desde elementos tan básicos como etiquetado RFID, que con mayores niveles de digitalización uno puede llegar a robotizar los procesos de gestión de esos stocks. Si uno ya va pensando en temas de transporte intermedio, uno puede ser capaz de también de gestionar de forma eficiente la cadena de frío, ver cómo monitorea de alguna forma todos los parámetros para la gestión de estas cargas, la gestión de las flotas, de toda la cadena, y todo esto vinculado también hacia los temas de comercialización, en donde uno puede tener ya no solamente una gestión integrada de toda la cadena de los inventarios, sino también de las transacciones a nivel comercial, ¿no? A nivel de banca, lo mismo. Y aquí también con impactos muy, muy relevantes, sobre todo para algunos negocios que pueden estar ubicados no en grandes ciudades, muchos de ellos viabilizar incluso operaciones en entornos más rurales, entendiendo que puede bancarizarse población, accediendo a banca digital con sucursales que están básicamente disponibles en sus terminales móviles mediante aplicativos, la capacidad de hacer pagos móviles, el procesamiento de datos bancarios totalmente de forma virtual, la implementación de contratos inteligentes y también, por supuesto, la capacidad de trazar operaciones interbancarias, ¿no? Y esto simplemente se trata, no es solamente el acceso o inclusión financiera, sino tiene que ver con la agilidad de las transacciones, con reducción de tiempos de verificación, disminución de comisiones y reducción de costos, lo que va cambiando mucho la lógica de juego del intercambio de bienes y servicios en una economía. Y cuando uno comienza ya a desgranar un poco esta disrupción, ¿por qué se posibilita todo esto? Y aquí entrando un poco más a la línea. Y es porque ya estamos en unos sistemas económicos en el tanto las personas, las redes sociales o de intercambio, los dispositivos, las empresas, los hogares y los gobiernos son capaces de generar datos. ¿M? Y estos datos, de forma agregada y siendo transportados a través de distintas redes de telecomunicaciones, sean de fibra, redes inalámbricas, combinadas con capacidades de análisis de datos, con tecnologías de almacenamiento, inteligencia artificial o blockchain, se traducen decisivamente en posibilidades de generar nuevos productos, aplicaciones y servicios. Ese es un entendimiento básico, pero que hay que considerar en una cadena. Y aquí a lo que vamos es que si no hay datos, de nada sirve toda la aplicación tecnológica que uno pueda tener. Esos datos tienen que estar orientados hacia un objetivo y un fin último, ya sea en términos de eficiencia, en términos de mejora de producción del servicio, en términos de agregar valor agregado, pero finalmente estamos hablando de soluciones basadas en datos. Luego, a partir de ese dimensionamiento, las soluciones podrán ser unas a otras, pero la estrategia tiene que considerar una base, ¿no? Entonces, ¿qué drivers tenemos inicialmente, no? Ya hablábamos de conectividad, hablamos de sensores, de capacidades de analítica de datos, y cuando uno comienza a ver naturalmente los sectores más involucrados en esta transformación digital, digamos como más disruptiva o de avanzada, están todos los temas de fabricación,
manufactura, los temas de minoría, sectores como transporte, como la salud, la energía o la agrícola, como veíamos. Y aquí lo que uno ve es que hay tres actores muy relevantes, no solamente las empresas que adoptan las tecnologías, sino también las administraciones públicas, como en algunos casos punta de lanza, no solamente porque pueden otorgar facilidades a aquellas empresas que decidan emprender en ese tipo de inversiones, de transformación digital, sino porque muchas veces, si los gobiernos comienzan de alguna manera a implementar soluciones digitales para interactuar con las empresas y con el sector privado, eso empieza a generar dinámicas y spillovers derivados que pueden contribuir a la mejora de procesos. Y por supuesto, los procesos de tecnología que proveen soluciones tanto al sector público como al privado, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un proyecto de este tipo, y por eso hablaba de desgranar las tecnologías, siempre es muy interesante entender en cada iniciativa, sea de transporte, sea salud, sea educación, o el proyecto al que ustedes se enfrenten, es importante hacer una caracterización básica, entender cuál es la infraestructura básica que tenemos en una primera línea y cómo, para cada uno de esos componentes, digamos, cómo uno puede armar un rompecabezas en el que sumando una capa de dispositivos, sean sensores, GPS, capacidad de Internet de las cosas, robotización o drones, más capas de conectividad, uno es capaz de agregar nuevas soluciones digitales, ya sean, en este caso hablando de transporte, vinculadas, por ejemplo, a temas de crowdsourcing, plataformas de compartición, y también, por supuesto, ya de avanzada, una mirada más, cuando uno tiene todo esto, si uno comienza a recolectar datos de manera ingente, gestiona temas de seguridad de la información y digitaliza toda una cadena, uno puede generar incluso torres de control logístico, ¿no? Y ahí tenemos tipos de proyectos, porque son aplicables una vez que se comienzan a ir perfilando estas capas en función de las definiciones. Uno puede, y hacer corredores logísticos, puede hacerlo también a nivel aduanero, que es un desafío muy relevante en la región, ya no solamente por las capacidades de gestión de las aduanas de los propios países, sino también por la interoperabilidad que tiene que haber entre los mismos. Cada país de la región ha basado en sistemas amparados en su legislación, y ahora el gran desafío está en cómo hacer estos sistemas interoperables para que sea más eficiente el comercio, para que se reduzcan los costos transaccionales. Es una tarea muy pendiente que están abordando los mecanismos de integración y la que también queremos apoyar desde CAF. Hay también plataformas digitales para la compartición de recursos, como lo veíamos, control y trazabilidad de cargas, puertos inteligentes, plataformas para el comercio de transacciones y, bueno, en definitiva, soluciones que permitan optimizar la entrega de mercancías, que los vemos en los territorios a nivel subnacional mediante aplicativos como Rappi, Uber Eats, que pueden hacer como eh, micro entrega de mercancías, hasta los más avanzados que mencionamos anteriormente, ¿no? También cuando uno comienza a integrar diversas tecnologías, por ejemplo, a nivel territorial, y uno comienza a trazar distintas dimensiones, en donde, por ejemplo, habilitando una red de conectividad de transporte de datos, si uno comienza a agregar temas de videovigilancia, sensoriamiento, digitalizar esas infraestructuras, ya sean ferrocarriles, puertos, aduanas, uno puede tener a nivel territorial y del ecosistema productivo unos alcances muy relevantes que pueden marcar la diferencia entre que una ciudad o un territorio en sí mismo genere mucho más valor y capacidad de atracción de desarrollo económico que una que no lo hace de forma integrada. Entonces, además de las carreteras, además de las ferrovías, además de la disponibilidad de los medios de transporte, ya la infraestructura digital es capaz de articular de forma sinérgica los distintos actores de una cadena de valor, generando no solamente en los ahorros de costos de transporte, sino también en almacenamiento, en costos de entrega y, por qué no, de exportación. Ese es un modelo que, por ejemplo, trabajamos específicamente para lo que es el caso de México en el istmo de Tehuantepec, buscando cómo, uniendo prácticamente dos puertos eh, a lo largo de un todo el territorio, uno, a partir de todas esas capacidades digitales, es capaz de atribuir factores de competitividad o determinar hacia qué lado deberían dirigirse las cargas, cómo optimizar la ubicación
o desarrollo de los polos tecnológicos e industriales, etcétera, ¿no? Entonces, es evidente, yo me imagino que esto a ustedes resultará obvio en muchas líneas, pero muchas veces no lo son cuando se forman este tipo de proyectos. Uno siempre tiene que, antes de invertir, entender qué retornos va a obtener. No son solamente retornos de reducción de costos, necesariamente. Hay indirectos también, como reducción en tiempos de viaje en el sector transporte, reducción de emisión de gases de efecto invernadero, reducción de accidentalidad, optimización en la operación de transporte público, reducción de costos asociados al recaudo, mayor seguridad, operación de infraestructura. Y esto, para cada proyecto, uno caracterizando qué beneficios puede obtener y cuáles se quieren priorizar, puede hacer que uno en determinada una línea u otra decida invertir en unos u otros componentes. ¿Qué ocurre en el sector de energía? Básicamente lo mismo. Cuando uno tiene distintas infraestructuras, ya sea tanto de generación de transmisión o distribución o los propios clientes, uno tiene unas capas que pueden ser vinculadas a control, como seccionadores, PMUs, switches, transformadores, medidores, etcétera. Si uno les agrega digitalización, es decir, conectividad, y adicionalmente algún tipo de soluciones, de sensoramiento, como vemos en nuestros casos, agrega capas de seguridad y capas de aplicación, uno es capaz de tener distintos tipos de proyectos, desde básicos como la estación de medición inteligente, donde sabemos que Paraguay con ANDE viene avanzando de forma decisiva algunos pilotos en la materia, también el despliegue de recursos para las redes de distribución de energía de forma inteligente, que puedan de alguna forma hacer que los flujos, tanto en los picos de demanda y oferta, y esto además es crítico ahora para la transición a renovables, va a ser fundamental para poder optimizar esos usos de la energía en los tiempos de menor costo y también distribuirlas a focos de almacenamiento cuando corresponda, ¿no? Esto realmente va a marcar la diferencia entre países que pueden acceder a la energía a costos bajos, y no, el caso de Paraguay, bueno, ustedes tienen unas facilidades enormes en términos de generación, pero hay otros países que no. Y bueno, esas condiciones son muy relevantes para la sostenibilidad a futuro, incluso de modelos de negocio del sector energético, ¿no? Luego también, cómo uno puede implementar soluciones simplemente para la gestión de las redes de infraestructura del sector energético. No es casualidad entonces que cuando uno comienza a implementar esas soluciones, los mismos proveedores de energía tienen que comenzar a desplegar fibra óptica sobre sus posteos de media tensión, y se dan cuenta que una vez que esta infraestructura de fibra óptica queda desplegada, tienen capacidad de ofrecer, por ejemplo, servicios a nivel mayorista y llevar conectividad a última milla en alianza con operadores de telecomunicaciones, ¿no? Luego también, por supuesto, uno puede implementar soluciones asociadas a, bueno, una vez que tienes un entendimiento de la red, está digitalizada, está sensorizada, uno puede desplegar soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, para predecir y optimizar no solamente el consumo de energía, sino también para la gestión de los activos, lo que también va a reducir los costos operativos, o por lo menos realizar un mantenimiento preventivo y no incurrir en fallas, ¿no? De nuevo, beneficios. Hablamos de reducción de costos de suministro, pérdidas técnicas, reducción de gastos operativos, como mencionábamos, también emisiones. En este caso sí está todo muy vinculado a los temas de precios y ahorros, pero finalmente lo que uno ve en estas líneas es cómo la digitalización, una vez más, es un factor de eficiencia, ¿no? En el sector de agricultura, este es un proyecto que implementamos en el caso de Perú para la cadena agroexportadora del Valle de Ica. Aplicamos un modelo en el caso del país para entender un diagnóstico, decir, bueno, ¿qué sectores son más propensos o podrían tener muchos más beneficios derivados de la digitalización? En el caso del caso de Perú, surgió efectivamente esta cadena exportadora. Estamos hablando del Valle de Ica, que agrupa aproximadamente el 15% de la agroexportación del país, básicamente palta, aguacate. Y lo que se planteó fue una solución de un corredor logístico digital, pero además también con facilidades básicas en las áreas de cultivo, gestionando toda la cadena, desde los cultivos, automatizando eh, los cultivos con sensoramiento y analítica de datos, también
temas de los centros de acopio, para entender también las plataformas de control de procesos logísticos, centros de transformación digital, en donde uno puede tener centros en los que un determinado polo tecnológico puede ver de primera mano las distintas tecnologías aplicables y compartir sobre ellas y hacer que sean interoperables en un ecosistema. Y también, por supuesto, al transporte, ¿no? Con sistemas de gestión de flotas, con plataformas para la gestión de procesos, sistemas de tracking en camiones, etcétera, ¿no? Con impactos muy relevantes en distintos sectores y que tienen que ver con muchos de los desafíos que hay para el desarrollo sostenible en nuestros países, ¿no? Aquí estamos hablando de temas como la escasez de recursos hídricos. Aquí se entendía que la digitalización es capaz de suponer facilidades para reducir hasta un 25 o un 30% del mal gasto de recursos hídricos. Por supuesto, si uno es capaz de mejorar las capacidades de gestión del cultivo, entendimiento de su estado, control de plagas, uno puede mejorar también la calidad de los productos exportados, puede mejorar la productividad, puede mejorar la gestión de procesos logísticos y también, por supuesto, los procedimientos administrativos que veíamos si uno también traza los proyectos en conjunto a nivel gobierno que pueden favorecer los procesos de exportación. ¿Y qué ve uno, por ejemplo, en una cadena como la de la agricultura o la logística y que da algunas lecciones relevantes respecto de lo que puede ocurrir en otros sectores, ¿no? Uno ve que en general las distintas pymes vinculadas, tanto el sector logístico como agricultura, se caracterizan por tener acceso a dispositivos como PCs o smartphones. Uno encuentra que efectivamente las pymes todavía tienen un desafío o la oportunidad de implementar soluciones de sensoramiento, sensorización, usar nube, usar etiquetado RFID. Uno ve que el sector logística en general tiene mayores avances en los dispositivos básicos, pero falla un poco más a nivel de pymes, y pasa lo mismo también en la agricultura, en los usos más avanzados de las soluciones digitales, ¿no? Internet de las cosas, drones, ven exactamente el mismo patrón. ¿Mm? Y esto marca una diferencia de productividad con las grandes. Y esto, bueno, hay que evaluarlo también en un contexto de decir hasta qué punto las inversiones hacen eh, mérito o no respecto a los procesos. Y es una cuestión que hay que evaluar caso a caso. Pero en un contexto en que se transita una economía digital, si se logra hacer de forma sistémica y agregado y de forma coordinada, eh, puede tener beneficios muy relevantes a mediano plazo. Lo mismo ocurre también cuando uno empieza a ver el tema de capacidades digitales. Ahí digamos que los desafíos sí son un poco más generales para todos. Eh, Uno ve, por ejemplo, que hay dificultades en acceso a cursos de formación digital. En el caso de las pymes, tanto logísticas como agricultura es un desafío pendiente. Eh, Básicamente hay desconocimiento sobre los cursos que pueden ser interesantes entre los motivos para no hacerlo. En el caso de las grandes es por falta de tiempo. El porcentaje de empleados que están especializados en tecnologías es muy bajo en general a lo largo de toda la cadena, un poco más sofisticado, aunque también con desafíos en el caso de las empresas grandes del sector logístico. También hay desafíos en el porcentaje de empleados que deberían estar especializados en tecnologías. Y lo mismo ocurre con empresas que priorizan la potenciación de centros de innovación y excelencia. Entonces hablamos no solamente de la infraestructura, son las habilidades digitales y el conocimiento que hay a nivel de los empleados del uso y oportunidades que puedan tener estas para sus procesos, ¿no? Y lo que uno ve es que, y esto pasa para cada uno de los sectores, ya uno encuentra que para cada uno de ellos, en distintas líneas, hay siempre diversas soluciones que pueden agregar valor. Desde gestión de la cadena, para integración, gestión y verificación, firma de contratos digitales, automatización para gestión de los cultivos, teledetección, hablamos de satélites, drones, soluciones de software, analítica de datos. Lo mismo ocurre con los centros de acopio, con soluciones digitales para la facturación y gestión de trámites administrativos, gestión de cadena fría, como mencionábamos antes. También las soluciones de centro de información digital que veíamos vinculadas a ya usos mucho más de avanzada, a IoT, blockchain, el tema de gemelos virtuales, que es un habilitante vinculado al ecosistema del metaverso, todos los temas también de logística, que todo tiene que ver con esas tecnologías que ya veíamos que están implementadas a nivel global.
cuando se enfrenta a un proyecto de este tipo, uno encuentra, tiene que plantearse qué quiere resolver. Entonces es importante, por ejemplo, ¿qué queremos? Mejorar la infraestructura de conectividad como un factor habilitante. Ok, a partir de ahí, con esa conectividad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a impulsar la capacitación y difusión de soluciones digitales para que se pueda aprovechar. Ok, a partir de ahí, ¿cómo definimos que esto sea viable y sostenible? ¿Sí? Y luego a partir de ahí uno comienza a plasmar una serie de distintas líneas de acción que se traducen y materializan en la iniciativa. Entonces, hablamos desde la expansión de la infraestructura, la sensibilización y capacitación sobre la oportunidad, buscar los mecanismos de financiamiento, que en este caso hay que ver también cómo se estructura a nivel de gobiernos subnacionales, nacionales, qué ocurre con cooperativas, qué ocurre también con la oportunidad que hay de trabajo con los organismos internacionales, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí es, bueno, una vez que empieza uno a tener estos factores habilitantes, ¿cómo se promueve esta oferta de valor? Entonces, hablábamos de este caso, el Centro de Formación Digital, como un factor de interés puntualmente, como agregador de tecnologías, experiencias, ventas e intercambios, etcétera, ¿no? Y luego a partir de ahí sigue habiendo un trabajo muy relevante, como vemos a nivel nacional, eh, que tiene que ver con ese rol tractor del sector público para favorecer ese intercambio de soluciones, obviamente hablando sobre todo más de temas de trámites, fiscalidad, provisión de servicios, que puede ser un insumo que permita a las pymes también adoptar algún tipo de soluciones en la medida, o los obliga indirectamente en la medida en que tienen que comenzar a interactuar con soluciones que pueden hacer que sea su gestión mucho más eficiente. Y luego también está todo el desarrollo de servicios también nacional, porque son políticas que, si bien en un ámbito de acción específico tienen responsabilidad regional, requieren ese marco nacional habilitante, ¿no? Luego también, a nivel de agricultura, por ejemplo, uno encuentra cómo uno encuentra distintos tipos de proyectos. Y uno tiene que entender, y aquí lo que les quiero transmitir sobre todo es que los proyectos no todos son ejecutables en un corto plazo. Hay proyectos que se ejecutan en 5 o 6 meses, otros tienen 1 o 2 años para su implementación, siendo principalmente los más fáciles es despegar la infraestructura, ¿ok? Pero cuando uno quiere comenzar a generar habilidades, trazabilidad integrada en una cadena, etcétera, ya esto uno tiene que pensar en fácil 3 o 4 años. Entonces, por eso es que decía que avanzar de forma individual en este tipo de proyectos es complejo y requiere justamente esa articulación como más sinérgica con todo un ecosistema, ¿no? Y ya en definitiva, para concluir, transmitirles que efectivamente avanzar hacia este aprovechamiento del ecosistema digital como un motor de desarrollo requiere no solamente generar ese círculo virtuoso entre la expansión de infraestructura, el apropiamiento que hace de esas tecnologías por parte de hogares, gobiernos y empresas, sino que tiene que haber también inversiones necesarias en capacidades de capital humano que puedan aprovecharlas, seguir impulsando mediante facilidades, si se quiere, a nivel tributarias, incentivos, fondos o facilidades que se prueben pilotos en distintos segmentos para ver las oportunidades y el valor agregado. Y también ese rol tractor nuevamente del Estado como generador o punta de lanza de la disrupción digital. Y por supuesto, un ecosistema que requiere nuevos vehículos de inversión, más allá de los tradicionales de banca tradicional o los mismos gobiernos, sino también alianzas entre cooperativas. Y para eso estamos trabajando desde CAF en lo que es un laboratorio de transformación digital, donde queremos buscar nuevos modelos de asociatividad para acceder a este tipo de soluciones de forma como mucho más disruptiva, dinámica y quizás en algunas líneas, ojalá a menores costos que las ofrecidas a nivel tradicional, ¿no? Básicamente, estos mensajes para compartirles inicial. Encantado de atender a sus consultas de forma preliminar y, por supuesto, a disposición para ampliar con cada uno de ustedes en los espacios que consideren oportunos, ¿no? Y también, por supuesto, ¿por qué no en futuros espacios como este? De nuevo, muchas gracias por la invitación y muy atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Buenas, ya de nuevo aquí, la verdad que muchísimas gracias, señor Eduardo, por esta presentación. Particularmente
me gustaría decirle que súper interesante todo lo que nos pudo comentar. Particularmente las MIPYMES están en esa transición, creería yo, todavía de atraer nuevas oportunidades para que de alguna manera puedan ver en optimización de sus procesos, todo lo que usted nos estuvo comentando esta tarde. Así que yo quisiera empezar a ver el chat para ir comentándole las preguntas que nos fueron llegando. A ver, hay una consulta aquí, el señor Vázquez dice, ¿la digitalización en el sector de la agricultura podría aumentar la productividad? En caso de ser positivo, ¿cuándo aumentaría con la digitalización en el sector de agricultura? No, esta más bien va acerca de la experiencia que usted tiene, el tiempo que usted creería que podría tomar ese proceso. Bueno, viendo la pregunta, efectivamente tenemos dos dimensiones, ¿no? Una es el incremento de la productividad. Uno lo que ve en estos casos es que en términos generales uno puede apuntar un promedio del 8 al 10%, lo que es significativo, no es menor. Y ahora, en cuanto al tiempo de implementación, depende del tipo de proyecto, obviamente del tamaño y sobre todo también de la disponibilidad de infraestructuras habilitantes. No es lo mismo implementar un proyecto de cero, en donde no hay ni siquiera una base de conectividad mínima, a donde sí la hay, en donde uno puede encontrar incluso soluciones ya acotadas, ¿no? Y que están sistemáticamente implementadas, incluso a nivel de modelo para distintos sectores. Entonces, eh, si uno quiere, por ejemplo, pensar, bueno, quiero mejorar la capacidad de rendimiento de los cultivos, entonces voy a implementar tecnologías asociadas, asesoramiento, voy a implementar soluciones de gestión de riego, voy a implementar soluciones para seguimiento y monitoreo de las cosechas. Entonces, si uno empaqueta esas soluciones, son generalmente muy rápidas de implementar. Uno pensaría que dentro de ese plazo, uno puede pensar que desde que proyecta la solución hasta que se despliega, ah, puede hablar escasamente de meses. Uno diría que en 6, 7 meses puede ser perfectamente válido implementar un proyecto en esta línea si están las condiciones de infraestructura básica de conectividad. Además, pensemos una cosa, y es que con las nuevas soluciones de conectividad satelital, uno comienza a resolver estos temas de forma muy rápida, ¿no? Con una inversión de unos $700 en una antena de buena potencia y pudiendo destinar en algunos ámbitos unos cerca de unos $120 mensuales, uno puede tener una conectividad de banda ancha para una zona rural y apartada, que bueno, yo entiendo que todavía son costos elevados según qué segmentos eh, poblacionales, pero resuelven el problema de conectividad que hasta hoy es una barrera, ¿no? Entonces, simplemente ya sería aprovecharla y desplegar la capa de sensorización que cada vez es más económica y con distintas soluciones en el mercado, ¿no? Entonces, efectivamente, hablamos de 6 meses de implementación, si es que llega a haber una línea base positiva de infraestructura digital habilitante, y los impactos pueden ser del 8 al 10% en términos de productividad. Veíamos no solamente la productividad, sino también gestión de recursos hídricos. Se puede mejorar la gestión de recursos hídricos a un 25%, que también es un número muy relevante. Cuando comienza a hablar de temas de consumo energético, habla de cerca de reducir hasta una cuarta parte del consumo energético para ese tipo de procesos. Entonces, si uno comienza a sumar las distintas soluciones, la verdad que son modelos que hacen mucho sentido y pueden marcar la diferencia en términos de ser capaces de ofertar productos de forma mucho más competitiva a nivel de precios de ingreso final, obtener más retorno, por supuesto, dentro de los procesos, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. La segunda pregunta sería, ¿algún ejemplo de automatización en el sector textil? Sí, efectivamente, uno puede ver distintas líneas. En el caso de Ecuador particularmente, estamos trabajando en esta línea para la digitalización del sector textil y del cuero. Y ahí uno lo que empieza a entender es que hay distintas líneas. Efectivamente, estamos hablando desde componentes básicos vinculados
a lo que es, de alguna forma, la obtención de materias primas, pero las mayores o los mayores drivers pasan en muchos ámbitos, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores como más, si se quiere, como el agrícola, si se quiere, o el del transporte, pasa mucho por la compra de maquinarias, que no solamente hacen que pueda haber mayor eficiencia en la producción de- y confeccionar piezas y de diseños, incluso mediante diseño virtual y de alguna forma producción en cadena, eh, sino también, sobre todo, las capacidades, y ahí es donde vemos el mayor impacto que hay derivado incluso también después en las facilidades de comercialización y transporte de una cadena agregada. Ese es un ejercicio en desarrollo, pero me parece que si el temas de interés, con mucho gusto podríamos ver cómo explorarlo en una charla posterior, porque la verdad que es un caso bien interesante y que tiene distintos niveles de matiz y de aproximación en función del tamaño de la producción, ¿no? No siempre en todos los casos es la opción más rentable, pero como les mencionaba, el ámbito pasa mucho por la automatización y por la eficiencia en los procesos, en los tiempos de producción, ¿no? Excelente. Bueno, aquí otra consulta que nos llega por parte del señor Nelio. Dice, muchas gracias, señor Eduardo. La consulta sería, ¿cómo se podría aprovechar el Big Data para unipersonales y para ventas a gran escala, particularmente también nuevamente sobre lo que es el área textil? Sí, efectivamente, bueno, hay distintas dimensiones, ¿no? Lo que uno tiene con el sector textil, en este ámbito uno tiene que mirar distintas líneas de impacto. Uno puede entender el uso de datos no solamente asociado a lo que tiene que ver, por ejemplo, la gestión del entendimiento del negocio, del ecosistema, bases de clientes, entender cuáles son las tendencias, proyecciones de demanda, sino también, por ejemplo, entender cómo este tipo de datos puede ser aprovechado para recopilar de forma estructurada soluciones vinculadas a la creación, al diseño de las prendas, incluso también los temas de operación, etcétera, ¿no? Y todo esto, ¿de qué va a depender? ¿Mm? Esto va a depender de nuevo, del tamaño de la empresa, pero sobre todo del alcance que se pretenda. Entonces, en esa línea, yo creo que también vale la pena mucho profundizarlo, pero como les mencionaba, eso también va a tener mucho que ver con toda la cadena de valor. Por ejemplo, también uno puede pensar en los temas de los precios de las telas. Si uno es capaz de sistematizar todo el ecosistema de proveedores, uno puede tomar decisiones mucho más eficientes en función del tipo de modelo que vaya a producir, las cantidades, la ubicación. También no es lo mismo si el modelo de distribución va a ser a nivel local, una proyección internacional. Si uno comienza a agregar toda esta cantidad de datos de forma ingente, uno puede llegar incluso a articular una preaproximación a una configuración de lo que podría ser incluso eh, un, un- un- un cuadro virtual de la operativa de la fábrica textil para cada uno de sus procesos, incluso también para marketing, en qué canales vale la pena invertir, con qué frecuencia, etcétera. Entonces, sin duda, el Big Data es uno de los sectores más relevantes para considerar, sobre todo más vinculado a lo que tiene que ver a inteligencia del negocio en todas sus fases, ¿no? Desde lo que tiene que ver, como hablaba, entendimiento del mercado, confección, predecir la demanda, cómo se va a comportar según rangos etarios de la población, cómo calcular los stocks y disponibilidad según la estacionalidad, y sobre todo ayudar mucho a lo que es la predicción que permita tomar las decisiones de invertir en determinado segmento o no. Y me parece que es sumamente interesante la pregunta en esa línea.
Bueno, muchísimas gracias, señor Eduardo. Yo quisiera aprovechar también este espacio para comentarles a todos que, así como esta charla que tuvimos esta tarde, vamos a seguir teniendo otras con la CAF, con el apoyo de la CAF, sobre temas, por ejemplo, acerca de líneas de créditos para MIPYMES, así también otra sobre inclusión y negocios, súper interesante porque, bueno, como podrán ver, hoy estamos varias MIPYMES y estratégicamente fuimos de alguna manera identificando temas que sean de interés para todas ellas. Todas estas actividades vamos lanzando a través de nuestras redes sociales, así que les quisiera pedir que estén atentos a ellas para que les vaya llegando la información.